En esta segunda parte, respecto del módulo 3, que refiere al financiamiento de los sistemas de salud, y para poder responder o seguir aproximándonos a responder a la pregunta de cómo es el financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, habiendo visto algunas nociones o conceptos generales de economía de la salud que nos van a permitir abordar mejor estos conceptos, ahora vamos a entrar específicamente en las funciones de financiamiento en salud. Y específicamente nos vamos a detener en la primera de esas funciones, que es la recaudación de ingresos. Entonces, vamos a ver cuál es el concepto de recaudación de ingresos y cuáles son las distintas alternativas de los sistemas de salud para afrontar dicha función. Entonces, pensar en recaudación, ¿en qué implica? Pensar de dónde provienen los recursos económicos que van a financiar el sistema de salud, a quién o a quiénes les vamos a pedir que aporten al financiamiento del sistema. Entonces, recaudar, la función de recaudación implica el proceso a través del cual el sistema de salud recibe dinero de distintos agentes. ¿Quiénes son esos agentes? Bueno, pueden ser las familias, organizaciones, empresas o incluso en algunos países con un menor nivel de desarrollo económico, donantes, que pueden participar o no en la economía y que son los recursos de los cuales se va a nutrir el sistema para financiarse. Entonces, los sistemas de salud presentan distintos esquemas para recaudar ingresos que provienen de los agentes que mencionamos anteriormente. ¿Cómo pueden ser dichos esquemas o cuáles pueden ser dichos esquemas? Bueno, pueden ser impuestos generales, contribuciones obligatorias a seguros de salud de carácter social, esto es, a través de aportes a la seguridad social, pagos de bolsillo del usuario o, como dijimos, donación. La financiación puede ser pública o privada. La pública se caracteriza por ser coercitiva. Y aquí los dos principales alternativas son o bien por la vía de los impuestos o por la vía de las cotizaciones obligatorias a la seguridad social. La privada se caracteriza por permitir al usuario ejercer su soberanía. Y las alternativas pueden ser pagos directos a proveedores de servicios, primas de seguros voluntarios de atención a la salud. Estas clasificaciones en la literatura pueden generar algún grado de discusión. Ahora, lo que es importante es que pensar en financiación tiene que ver o hace referencia al origen de los fondos que van a financiar un sistema de salud. Por otra parte, no debemos confundir el origen de los fondos con la producción, ¿sí? O sea, quiénes son los que van a proveer y por lo tanto producir el bien salud. En este sentido, la producción se fija en quién presta el servicio y también se puede clasificar entre público o privada dependiendo de quién sea el titular del servicio. Este cuadro nos puede orientar a entender este vínculo en, por un lado, el origen de los fondos, esto es, de dónde surgen o quiénes son los que nutren al financiamiento del sistema, y por otro lado, la producción, ¿sí? ¿Quiénes son los que proveen de servicios de salud? En cualquiera de los dos casos, las opciones son o pública o privada. Entonces, a la derecha del cuadro podemos ver que, por ejemplo, si la financiación es pública y la producción pública, entonces, por ejemplo, podemos mencionar la atención a un beneficiario de un seguro nacional de salud que desarrollaremos más adelante y que ésta se realice en una institución pública. El segundo caso refiere a financiación pública y producción privada, y esto puede referirse a la atención de una determinada persona en un seguro nacional de salud en una institución privada. El caso 3, en donde tenemos financiación privada
y producción pública, entonces podemos pensar en atención en una institución de un Seguro Nacional de Salud a personas que voluntariamente eligen pagar de forma particular. Y el último caso, cuando hacemos referencia a financiación, o sea, orígenes de los fondos, privada y producción privada, entonces sería muy intuitivo pensar, por ejemplo, para el caso de Uruguay, en el caso de la atención a problemas de salud bucodentales, ¿sí? Habiendo dicho esto, entonces es importante que tengan presente esta distinción en, por un lado, la financiación vinculada al origen de los fondos, ¿sí? Y por otro lado, la producción. ¿Quiénes son los que proveen de servicios de salud que darán respuesta a los problemas de salud de la población? Con independencia del grado de financiación y producción pública de la salud de un país, es importante que tengamos en cuenta la participación del Estado en tanto regulador, ¿sí? Generando normas en distintos aspectos de la vida de un sistema de salud. Por ejemplo, estableciendo condiciones para el ejercicio profesional o los requisitos para la instalación y el funcionamiento de los servicios de salud. En general, en el mundo, los sistemas de producción sanitaria suelen ser mixtos. Ahora sí, volviendo al financiamiento, la discusión relevante no parece estar en esta dicotomía de financiamiento público-privado. En general, se centra en responder cuáles son los mecanismos más adecuados para financiar un sistema de salud. ¿Con qué criterios? Bueno, por una parte, vinculado a la capacidad y eficiencia en la recaudación, capacidad institucional y organizativa de los países para recaudar, y por el otro lado, el marcar el análisis en la justicia del financiamiento. Y esto tiene que ver con pensar el financiamiento en clave de cuáles son los principios que guían a ese sistema y, por lo tanto, que vamos a tener que tener bien presentes a la hora de definir el financiamiento del mismo. Entonces, cuando hablamos de seguridad financiera o seguridad en el financiamiento, implica la existencia de esquemas de financiamiento de los servicios de salud que sean justos. ¿Sí? Y de vuelta, acá tenemos que pensar qué criterios de justicia. Bueno, que el que menos tenga, menos pague, de forma tal que los ingresos de la persona no representen o no constituyen una barrera al acceso a los servicios de salud y que protejan a la población contra gastos desproporcionados por motivos de salud. Entonces vamos a decir que un sistema de salud será equitativo si la atención a la salud se distribuye según las necesidades de salud y se financia según la capacidad de pagos de las personas y las familias. Si el objetivo es proteger a los usuarios contra el riesgo financiero en el que incurran, el problema central es buscar las alternativas que permitan el nivel más alto de separación entre la contribución y la utilización del servicio. La principal herramienta para lograr esto es incrementar la participación en la recaudación de mecanismos de pago anticipados en relación al pago de bolsillo. Y acá debemos subrayar que la principal diferencia es que el pago de bolsillo implica pagar el costo de los servicios en el momento de buscar el tratamiento y que, por supuesto, limita el acceso de quienes tienen menos recursos para afrontarlo. El nivel de pago anticipado y, por tanto, la capacidad de separar contribución y utilización está estrechamente ligado al mecanismo de recaudación de ingresos que principalmente es utilizado por el sistema de salud. Esquemas de financiamiento a través de impuestos generales, ya sean tributos o contribuciones a la seguridad social, resultan ser la mejor estrategia para lograr la máxima separación entre contribución y utilización. Aunque es recomendable el máximo nivel de pago anticipado, debemos considerar que es importante pensar en la capacidad y eficacia de la tributación general como principal fuente de financiamiento del sistema, en tanto exige importante capacidad recaudadora y que no todos los países cuentan con la misma capacidad. Debemos tener o contar con instituciones sólidas para llevar a cabo dicho mecanismo. Y también es importante señalar que países con menor desarrollo económico
necesitan pensar en esquemas de financiamiento que privilegien el pago anticipado, pero cuyos mecanismos sean fáciles de implementar, fáciles y posibles de implementar, digamos. Entonces, también es importante tener en cuenta alternativas como, por ejemplo, las contribuciones a la seguridad social. Si bien hay consenso en la importancia de esquemas de financiamiento de pago anticipado en relación al de bolsillo, también existe cierta controversia con los copagos, en tanto mecanismo que tiene por objetivo racionalizar la utilización. Los copagos deberían utilizarse para controlar la subutilización de un bien o servicio cuando ésta sea evidente. Y aquí es importante señalar que es importante considerar que estos no debieran representar una barrera al acceso a los servicios de salud por parte de quienes necesitan atender un determinado problema de salud.